Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Pues hoy estamos ya en el capítulo número 4 del libro de Esdras. Y bueno, pues vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo los samaritanos intentan detener la obra de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén después de que el pueblo de Dios viene de ese exilio que fueron obligados a tener durante muchísimo tiempo. Recuerden que el reino del sur fue obligado por el espacio de 2 generaciones, mis amados, aproximadamente 80 años, y el reino del norte pues fue obligado a todavía más tiempo. Recuerden que ellos fueron llevados cautivos mucho más temprano que el reino de Judá. Y bueno, a partir de este punto, mis amados, del capítulo número 4 y hasta el final del libro de Nehemías, de estos dos libros que se llevan muy de la mano, Esdras y Nehemías, pues ya siempre habrá conflicto. De ahora en adelante, pues nada de lo que se intente hacer para Dios será hecho sin oposición, y difícilmente o raramente habrá una táctica que no sea pues explorada y puesta en disturbio por la oposición que se levanta en contra de la obra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que refiere mucho a la condición de nuestras vidas. Cada vez que nosotros pues nos levantamos en el nombre de Jesús a hacer lo que nos corresponde para el reino de los cielos, pues siempre viene una amenaza de parte del enemigo, viene una oposición. Él, acuérdense que odia la creación de Dios, y por lo tanto, pues todo lo que se levante en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, pues va a ser una situación de choque directo contra el enemigo, y por lo tanto, pues siempre habrá conflicto, oposición, pero no temamos, mis amados hermanos. Recuerden que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y Dios va a permitir que nosotros llevemos a fin, a un buen término, la obra a la que hemos sido llamados. Solamente hay que estar bien conectados, bien adheridos a la vid verdadera, a Jesucristo mismo, a través de estos tiempos de devocional, de enseñanza, de oración, de lectura de la palabra. Tenemos todos los recursos que Dios nos ha dado para estar en una perfecta y correcta conexión con el Dios vivo y verdadero, y que esto pues nos traiga a bendición simplemente, ¿verdad? Dios tiene todo bajo sus manos, todo lo tiene bajo su control, así es que nada se le ha escapado y no va a haber nada que se le escape. Así es que pues vamos a seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios vivo y verdadero, y pues vamos a seguir en el estudio. Entre en la primera parte de este capítulo 4 se nos muestra una oferta muy peligrosa hacia hacer una alianza con gente que no viene propiamente del pueblo de Dios. Y esto pues muchas veces, mis amados, viene a nuestras vidas independientemente de lo que estemos haciendo. El enemigo es muy hábil en la mentira. Acuérdense que él es padre de mentira, y por lo tanto en esa condición siempre va a tratar de que haya gente que se nos quiera adherir, que quiera hacer alianza con nosotros para destruir la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero tenemos que ser muy diestros en ese sentido, siempre buscando la dirección de Dios, porque es solamente Dios quien nos puede abrir los ojos espirituales, y Él es el único que nos puede dar la dirección correcta. Y bueno, ya de aquí del versículo 1 y 2 vemos cómo los adversarios del pueblo de Dios intentan unirse, ¿verdad? Entre comillas, a la reconstrucción del templo. Y bueno, pues dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 1 y 2 de el capítulo 4 de Esdras. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Es-Adón
rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, fíjense bien cómo los enemigos, ¿verdad? Recuerden que Judá no estaba completamente deshabitada en ese tiempo, en ese periodo de las 2 generaciones de cautiverio. De hecho, se nos enseñó que había una descendencia remanente de los más pobres y de los más bajos de la tierra que habían sido abandonados allí en el exilio. Y estos pues se combinaron con los pocos que se habían movido a una área muy desolada como esa. Bueno, pues estas personas no eran felices, no estaban ya felices de que las tribus de Judá y de Benjamín hubiesen regresado a esos territorios, y por eso pues ellos los consideraban enemigos. Entonces, estas personas en particular son los samaritanos primitivos, los que fueron traídos a las tierras del reino de Israel después de la caída hacia los asirios. Cuando los asirios se llevan cautivos a los israelitas, pues mandan este tipo de personas que nada tenían que poseer ni nada tenían que ver, y los dejan habitar en esos lugares porque los consideraban pues personas que no iban a tener ninguna relevancia ni importancia en esa área. Estas personas se casaron entre sí con los que quedaron pues dispersos por allí del exilio. Recuerden que pues en las poblaciones hay áreas muy lejanas en donde hay una especie como de rancherías, vamos a decirlo como nosotros lo conocemos, en donde hay una pequeña familia de 2, 3 personas, y que para los asirios pues no le tomaron ninguna importancia a esas pequeñas familias y las dejaron allí. Y bueno, pues después a los samaritanos que enviaron a poblar ese espacio de tierra, pues empezaron a tener relación, ¿verdad? Y en ese sentido, mis amados, estos samaritanos pues empezaron a formalizar una especie de pueblo hasta los tiempos ya del Nuevo Testamento. Eh, los samaritanos en particular tenían una conexión pues con el pueblo de Israel. Su fe era una combinación de la ley y los rituales de la ley de Moisés y algunas supersticiones que ellos traían. O sea, se generó un sincretismo en su fe, en su religión. Y por eso los judíos, ¿verdad? La mayoría de los judíos en el templo, en el tiempo de Jesucristo, pues despreciaban a los samaritanos. De hecho, los despreciaban aún más que a los gentiles, a los goyín, a aquellas personas que no conocían nada ni siquiera de la ley de Dios por parte de Moisés. ¿Y por qué de alguna manera pues despreciaban más a los samaritanos? Recuerden que tenían un choque muy fuerte, pues porque ellos eran, hablando de manera religiosa, eran, como les digo, mestizos, o sea, era una mezcla ahí, ¿verdad? Que tenían una fe pues cruzada, una fe sincretizada entre lo que ellos tenían como religión, sumando la religión judía. Y esto pues trajo una situación de tener un choque, porque pues ya no eh, los veían bien. Y este contexto pues es el esencial para poder entender lo de la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan? Ahí en Lucas 10, del versículo 25 al 37, se nos muestra la parábola del buen samaritano. Esto también nos muestra el contexto esencial para poder entender lo que sucedió entre nuestro Señor Jesucristo y la samaritana que estaba sacando agua del pozo. Y entonces toda esa región de Samaria, pues justamente es lo que de alguna manera viene a ser parte de lo que se vio como enemigos del pueblo de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, el Dios de Israel. ¿Recuerdan ustedes que se nos enseñó acerca del ruido, la gran algarabía de la ceremonia de dedicación? Y de hecho lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 3 de Esdras. No, lo vimos ayer justamente, que hicieron una gran algarabía,
en la dedicación al final de Esdras 3, que pues obviamente tomó la atención de todas las personas dispersas y pues hacían una señalación, un señalamiento directo de que los judíos que habían regresado, pues ahora ya se habían tomado muy en serio el restablecimiento de toda esa área, de su presencia, que ya iba a ser permanente en Judá. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que a toda acción corresponde una reacción. ¿Qué dijeron los que estaban ahí viviendo? Bueno, pues ahora edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios. Entonces, estas personas querían ser compañeros en la construcción del templo, pero aún así no dejaban de ser enemigos. Querían ayudar en la construcción del templo para arruinarlo o para tratar de manejarlo a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto pues nos lleva a ver que las propuestas de unirse para construir el templo pues era movida por la política realmente, ¿no? Ya que en las ideas antiguas la cooperación en la construcción de un templo era una incorporación a una unidad nacional. Entonces, aquí podemos ver que pues ellos simplemente querían, entre comillas, apoyar, pero buscando sus propios intereses. Y lo hicieron reclamando, ¿verdad? Así como ustedes buscan a Dios, pues nosotros también buscamos, es más, a su Dios. Como ellos estaban acostumbrados al sincretismo, pues propiamente no le importaba a qué Dios iban, entre comillas, siguiendo, mis amados. Entonces, probablemente pudieron haber dicho esto con una gran sinceridad. Ellos creían genuinamente que buscaban al mismo Dios de la misma manera, pero también agregaron, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria. Esto pues significa para nosotros que ellos hacían sacrificios sin templo ni sacerdocio, lo cual era obviamente contrario a lo que Dios mandaba a través de la ley de Moisés. Esto pues obviamente contradecía completamente el hecho de decir ellos, buscamos a su Dios como ustedes buscan a su Dios, o como ustedes buscamos a su Dios. Eso pues realmente era contradictorio porque estaban diciendo, así como ustedes buscan a su Dios, nosotros también lo queremos buscar, pero a la manera que nos enseñaron. Y no sé si esto les resuena en su cabecita de lo que muchas veces hemos visto, pues en el sincretismo que vivimos como país, ¿verdad? Justamente cuando llegaron los españoles a nuestro México, en aquel tiempo prehispánico, pues nuestros prehispánicos propiamente, pues tenían sus propias religiones, adoraban a sus ídolos, a sus dioses, y después pues tuvieron la necesidad de sumar la religión que los españoles traían, y ahí fue la mezcla de religiones que pues ha traído una situación de idolatría que es abominación para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es ir enseñándole a la gente que ese tipo de sincretismo es muy peligroso, mis amados, porque justamente es cuando el enemigo se trata de asociar con la creación de Dios, con el Hijo de Dios, para desviarlo de la adoración verdadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos a retomar el punto de que a los samaritanos, pues Yahweh, o nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, era uno de los muchos dioses poderosos, ¿verdad? Pero su idolatría pues representaba ese grave peligro, mis amados, porque Israel fue exiliado por eso precisamente. Dios hizo juicio en contra del reino de Israel por la idolatría que permitía y promovía a través de su pueblo. Y esto pues era un compañerismo peligroso para los que venían regresando del exilio. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las personas con las que nos asociamos y sobre todo cuando viene disfrazado en una idea de un contexto religioso, de un contexto de que
pues yo también vengo a buscando tu mismo Dios, para que, acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de disfrazar correctamente todo. La trampa, para que sea efectiva, tiene que ser prácticamente invisible para la presa. Y esa invisibilidad, ese mimetismo, se logra pues a través de disfrazar correctamente bien, ¿verdad? De camuflajear correctamente la trampa para que caigamos y después ahí el enemigo pues hace trizas de nuestras vidas, mis amados. Puede parecer que hay gran pérdida y sacrificio innecesario, pues en el hecho de que no aceptemos la ayuda, ¿verdad? Pero una vez que aceptemos la ayuda del enemigo, pues descubriremos a nuestro propio costo que siguen siendo enemigos y que su único deseo, pues es retrasar nuestros esfuerzos o desbaratar lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado de con quién nos asociamos. Esta es la palabra que Dios quiere que hoy tengamos muy en consideración. Bueno, en el versículo 3 nos habla de que Zorobabel rehúsa esta oferta muy correctamente. Dice la palabra de Dios que Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas, pues de Israel dijeron, aquí es muy importante, mis amados, ver que su respuesta fue unificada. Todos los que habían regresado del exilio habían acordado en dar esta respuesta a los samaritanos. ¿Y que les dijeron? No nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Entonces, acuérdense que cuando tenemos o venimos a una unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe, pues la palabra de Dios nos enseña que en esa unidad Dios envía bendición y envía también inteligencia, sabiduría de lo alto para nosotros tener un discernimiento correcto. Entonces vemos aquí que unidos ellos en una sola voz, rechazaron la ayuda de los samaritanos e hicieron esto sabiendo que tenían permiso, ¿verdad? Hasta el mandato del rey Ciro, ¿verdad? Y sabían que carecían de recursos humanos y financieros, pero ellos prefirieron hacer su propio esfuerzo, dar de sí mismos lo que tenían que dar para la gloria de Dios. Este pues fue un paso muy importante de fe, mis amados. El rechazar la asociación, que pudo haber sido de mucha ayuda, sí, pero ¿qué consecuencias pudo haber traído? Pues ahora no lo sabemos, ¿verdad? Porque obviamente pues pagaron el precio de rechazar la asociación, pero hacer las cosas como Dios les había mandado. Nosotros ahora lo único que podemos es imaginarnos que había algunos cuantos personas que querían hacer todo muy correctamente, ¿verdad? Que pudieron haber dicho, pues necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Podemos guardarnos de las influencias impías que puedan traer. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te dice, mira, no importa, vamos a tomar los recursos que sabemos que vienen de acciones ilícitas, y nos vamos a guardar, vas a ver que vamos a tomar nada más el dinero o las acciones que nosotros necesitemos y de lo demás nos cuidamos. Mis amados, en circunstancias débiles o de inicio, por ejemplo, al construir, pues hay una tentación muy seria de aceptar cualquier ayuda y también de ignorar los peligros de asociaciones imprudentes e impías. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos asociarnos con yugo desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el yugo desigual siempre va a traer condiciones de maldición, de que después tenemos que pagar el precio y muy alto, mis amados. ¿Cuántas veces pues se nos han abierto algunas oportunidades pues de acciones ilícitas con gente que no está haciendo lo correcto, que el enemigo pone, ¿verdad? Y que si nosotros no estamos realmente pues bien ordenados en las cosas de Dios, pues vamos a aceptar a la mejor muy fácilmente.
y después ya nada más vamos a tener que tronarnos los dedos, a preocuparnos y a sufrir las consecuencias de esto. Hoy es el día, mis amados, en que Dios pues está trayendo esta información y esta luz a nuestras vidas para que nosotros no caigamos en la trampa del enemigo, para que demos ese paso de fe que necesitemos dar cuando iniciamos, cuando emprendemos pues una nueva empresa para la gloria de Dios, cuando tenemos algún problema. Es más, tenemos que primero confiar en Dios que confiar en el hombre. Y tenemos primero que acercarnos a Dios, que acercarnos al hombre para ver si obtenemos o no alguna dispensa o alguna, pues, a través de una asociación, algo de beneficio. Mis amados, nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en Dios. Él es el proveedor. Él es el que nos va a dar a tiempo, estrictamente a tiempo, lo que necesitamos para salir adelante. Aquí vemos cómo los samaritanos pues no alababan realmente a Jehová Dios como los judíos, sino que ellos mezclaban esa alabanza junto con la alabanza que le daban a sus propios dioses. Eso ya lo vimos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Entonces, el dividir el dominio de Dios con otros dioses o ídolos, pues es destronarlo a él automáticamente. Así que esto se puede convertir en un acto de fe, ¿verdad? Hacia Dios, hacia Jehová Dios, el rechazar una alianza enredosa, una alianza que nada tiene que ver con un verdadero hijo de Dios. Quiero decirles por último que en este punto, que si hubieran tomado una participación activa a través del trabajo y el sacrificio de la construcción del templo, pues no hubieran podido ser excluidos del formar parte de la alabanza en el templo. Y mis amados, esto hubiera sido una situación terrible. Hombres de fe, grandes hombres de fe, mis amados, han cometido este error a menudo y se han asociado con otros que no comparten su fe. Y por lo tanto, en el sentido más profundo, pues se oponen a sus empresas, a las cosas que se tienen que hacer. Estos líderes no fueron engañados, ellos ya sabían y habían detectado el peligro, mis amados. Y muchas veces caemos aún cuando ya Dios nos ha abierto los ojos. ¿Verdad? Entonces, esta es una muy buena enseñanza. Le damos la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por este tipo de enseñanzas, porque ahora tú y yo ya no podemos decir, chin, es que no sabía lo que iba a pasar. Hay que orar a Dios, y si Dios nos dirige a tener una alianza, bueno, pues que Dios sea el que abra las puertas. Y si Dios cierra puertas porque Dios sabe que no es correcto lo que vamos a hacer, no le busquemos ruido al chicharrón, porque sí hace. Mejor decirle, Señor, gracias por advertirme, gracias por cerrar esta puerta que seguramente de momento lo iba yo a ver como una bendición y después iba yo a tener que pagar el gran precio de estar mal delante de ti. Esto lo digo, mis amados, porque desgraciadamente a últimas fechas hemos escuchado mucho acerca de pues lo de la idolatría relacionada con la adoración a la Santa Muerte, ¿verdad? A la Niña Blanca o no sé cómo también le dicen por ahí. Mucha gente ahorita se está yendo con la mentira que Satanás ha puesto de que este ídolo, este demonio, porque no se puede llamar de otra manera, y porque realmente lo es, así nos lo enseña la palabra de Dios, pues está atrayendo a mucha gente en una asociación en donde de momento, pues el enemigo también, acuérdense que al ser el príncipe de este mundo, tiene autoridad y de repente les hace llegar recursos, abre puertas, ¿verdad? Que entre comillas mucha gente que no está atenta a la palabra de Dios pudiera considerar hasta como de bendición. Y hay gente que ha hecho muchísimo dinero a costa de el precio que va a pagar, ¿verdad? La pérdida de su alma, el infierno eterno. Y empieza a hacer mucho dinero y se empiezan a asociar de una manera muy particular y empiezan a predicar
la adoración a este ídolo y no se dan cuenta del gran peligro que están corriendo. De momento, sí, se ve como una bendición, pero el precio a pagar es increíblemente alto, mis amados. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo ese tipo de manifestaciones para que al rato no tengamos que decir, me lo dijeron y no atendí. Recuerden que sobre advertencia no hay engaño. Dios nos lo está advirtiendo en este momento para que ustedes y yo tomemos en consideración esta información en todo momento. Y cuando tengamos alguna necesidad de asociarnos, de pedir ayuda, de generar alguna sociedad del índole que sea, pidámosle la dirección a nuestro Padre Celestial. Él nos va a dar la dirección correcta. Amén. Bueno, en la parte segunda de este capítulo 4 de Esdras, se nos muestra el esquema general de la resistencia del samaritano al trabajo en Jerusalén. O sea, ya empieza activamente la verdadera situación de lo que muestra el enemigo, ¿verdad? Bueno, pues entre el versículo 4 y 5 se nos enseña acerca de la resistencia bajo el reinado de Ciro, allá por los años de entre el 539 al 530 antes de Cristo. Ajá. Entonces, dice la palabra de Dios, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Fíjense nada más. Esta respuesta, pues, al rechazo de la asociación, pues reveló ahora sí las intenciones malvadas que traía el pueblo de Samaria, o esos samaritanos, ¿verdad? Para asociarse con los judíos. Aquí luego se da uno cuenta de que Dios les dio inteligencia y sabiduría a Zorobabel y a Jesúa para efecto de hacer lo correcto. Entonces, ahora, si no podían atacar el trabajo a través de una alianza destructiva, pues tendrían que atacar la obra, pues desalentando a los trabajadores, ya actuando directamente, ¿verdad? Causándole problemas, cabildeando contra ellos en la corte del rey Ciro. O sea, recordemos que desalentar, pues literalmente, ¿verdad? Significa debilitar las manos. Este es un modismo hebreo que se utilizaba mucho en aquellos tiempos. El desalentar era pues quitarle la habilidad a las manos de la gente para que no pudiera seguir en la construcción. Eso lo leeremos allá en Jeremías capítulo 38. ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pues aquí vemos, ¿verdad? En esta sección de Esdras 4, del versículo 4 hasta el 23, pues es una amplia visión que nos da de la resistencia del samaritano para trabajar en la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, y se extendió hasta los tiempos de Nehemías. Por eso, al inicio de esta enseñanza, hice la observación de que a partir de este capítulo 4 de Esdras hasta el final del libro de Nehemías, pues vamos a ver cómo constantemente hubo resistencia. Entonces es una sección en sí misma. Pues solamente interrumpido un poco el flujo del texto de Esdras para hacernos esta observación. De ahí en adelante sigue el lío completo. Bueno, entonces vamos a ver que ya en el versículo 16 se nos da la resistencia bajo el reinado del rey Asuero, ya entre los años 485 al 465 antes de Cristo. Aquí nada más hago un pequeño paréntesis. Recuerden que cuando estamos en la línea de tiempo antes de Cristo y después de Cristo, nosotros ahora sumamos años y decimos, yo he vivido desde 1968 hasta la fecha y se da pues en una relación cronológica correcta. Cuando hablamos antes de Cristo, viene en una situación como si estuviéramos restando años. Entonces, se nombra el año donde se inicia
y donde se termina, pero recuerden que como vamos hacia el cero, que es en donde hace el parteaguas del tiempo nuestro Señor Jesucristo, pues por eso se dice del año 485 al año 465, no al revés, porque efectivamente se inicia en el año 485 y se termina en el año 465, ¿ok? Nada más como brevario cultural, acuérdense de eso. Bueno, dice la palabra de Dios que en el reinado de Asuero escribieron acusaciones, fíjense nada más hasta dónde llegaron los adversarios samaritanos en contra del pueblo de Judá. Ellos a toda costa buscaban detener el trabajo de una manera hasta vil, ¿verdad? De esta manera, al mal influenciar al rey en contra de los trabajadores. Han visto ese tipo de recados, ¿verdad? Y muchas veces anónimos, en donde la gente habla mal de alguien y le dice al otro, oílo Juana para que lo entienda Chana. Mis amados, el enemigo va a utilizar todas las estrategias posibles para tratar de desviar nuestra verdadera atención a ese Dios vivo y verdadero. Entonces, este trabajo espiritual que se estaba haciendo de la reconstrucción, acuérdense que ya lo hablamos, no nada más es un trabajo físico, sino también era un trabajo netamente espiritual al reconstruir el templo para la adoración genuina, para la adoración verdadera a ese Dios vivo y verdadero. Y entonces el enemigo va a usar cualquier recurso maligno que pueda usar hasta hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Escribiendo acusaciones que no tenían fundamento. Bueno, y esto lo hicieron desde el principio del reinado del rey Asuero. Aquí vemos cómo demuestran estas personas, ¿verdad? Un verdadero espíritu emprendedor en contra del pueblo de Dios, entre los adversarios del pueblo de Dios. Estaban equivocados, eso es una realidad, pero ellos eran enérgicos y emprendedores en un trabajo equivocado. ¿Cuántas veces hemos visto, mis amados, personas que de verdad se esfuerzan, se les mete tanto en la cabeza lo que van a hacer y les endoctrinan correctamente, que desgraciadamente se esfuerzan aún en cosas muy equivocadas? Recién me tocó ver a una hermana que atendía las cosas correctas del Señor en una sana doctrina y era muy activista, tenía mucho deseo de actuar correctamente para Dios. Cuando se viene lo de la pandemia, mis amados, pues desgraciadamente llega el punto en el que se desvía y empieza a atender una doctrina equivocada. Y pues ahora se regresa no solamente a todas las acciones de la ley, sino también a una idolatría equivocada. Y entonces ahí viene el problema. Se esfuerza por hacer hasta lo equivocado, lo malo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿Ah? Miren, este Asuero, el rey Asuero, es el que conocemos en el libro de Esther. Ya lo leeremos cuando lleguemos a ese libro, pero al mencionarse aquí en este punto del capítulo 4 de Esdras, pues simplemente nos hace saber el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? El cual todavía no había refrescado el antagonismo del enemigo, o sea, todavía estaba ahí, pero evidentemente nada salió pues de este atentado. ¿Se acuerdan de en el libro de Esther cuando Mardoqueo, el tío de Esther, pues escucha acerca de un atentado que se iba a realizar y en contra del pueblo judío, y pues Dios los libra de la mano de este hombre para efecto de que fueran destruidos, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo estamos viendo desde este punto, ¿por qué todo ese tipo de manifestaciones del enemigo, de atentados, de cosas que vienen a tratar de desviar al pueblo de Dios del camino que el Señor les ha trazado? Bueno, ya del versículo 7 al 16
se nos da el punto claro acerca de la resistencia que hubo de parte de los enemigos del pueblo de Dios bajo el reinado de Artajerjes primero, de Artajerjes primero. Esto fue del año 464 al 424 antes de Cristo. Y bueno, la palabra de Dios nos hace una seria referencia. No voy a leer todo el texto, pero voy a tomar los puntos más relevantes de este texto que va desde el versículo 7 hasta el 16. Entre ellos está un pasaje donde dice, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces, si empezamos a leer todo esto, ¿verdad? Empezamos a ver que esta carta que envían, pues está escrito en arameo en vez de en hebreo, ¿verdad? Fíjense bien, la carta que se escribe en estos versículos, desde Esdras 4:8 hasta Esdras 6:18, pues simplemente nos da la posición y la condición de que probablemente fue dedicada a un escriba persa, quien tradujo esa carta y la transcribió al arameo para que pudiera ser correctamente leída en aquellos tiempos. Dice la palabra de Dios que también edificaban la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Bueno, aquí esto indica que el trabajo del cual se quejaban, pues no era el de la reconstrucción del templo, porque ese trabajo ya estaba terminado. Esta era una resistencia hacia el trabajo de la reconstrucción de la ciudad y sus muros. Bueno, quiero comentarles que el templo fue terminado mucho antes por varias razones. Una es que sabemos que el mismo Zorobabel, quien dio inicio a la obra, también la vio terminada. Eso también se apoya en Zacarías 4:9. Y otra razón es que algunas personas quienes vieron el glorioso templo de Salomón, pues también vieron lo suficiente para ver el templo de Zorobabel terminado. Y digo el templo de Zorobabel porque pues, lo tomamos como una referencia de que pues él fue el que inició y prácticamente terminó ese templo, y nada más para distinguirlo de entre el primer templo, que era el de Salomón, y este templo reconstruido, que no propiamente viene a ser de Zorobabel, sino que nada más como referencia para saber que era el templo reconstruido. ¿Ok? Entonces, dice la palabra de Dios, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Esto era una mentira nuevamente y una falsa acusación. Acuérdense que el enemigo siempre va a actuar de una manera tan consistente a través de la mentira, a través de falsas acusaciones, que en esta carta estaban acusando a los judíos de que ellos habían decidido no pagar tributos, ni impuestos, ni rentas a los babilonios. Recuerden que pues a final de cuentas ellos eran parte de una villa que permitieron que se restableciera allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Pues vuelven a recordarle a este rey, Artajerjes I, los pecados anteriores de Jerusalén, ¿verdad? Que era la ciudad rebelde y mala. Y los atribuyeron también a los exiliados escarmentados que habían ya regresado a su pueblo. Recuerden que el enemigo siempre va a tratar de estar acusando con nuestro pasado. Y esto era lo que estaba sucediendo en este momento. Así lo tenemos que entender y así lo podemos entender. El enemigo estaba nuevamente acusando por lo que había sucedido en el pasado. ¿Cuántas veces tú te has sentido nuevamente acusado por tu pasado? Hay gente, ¿verdad?, que entre comillas viene a ofrecerte su apoyo, su ayuda, pero no le basta una situación, por mínima que sea, de volver a señalarte de dónde Dios te sacó. Y te empiezan a decir, pero por favor, acuérdate de dónde vienes. Acuérdate cómo eras antes.
acuérdate el pecado en el que vivías, acuérdate que eras así y eras asado. Bueno, pues sí, lo fuimos, pero ahora nosotros debemos de considerarnos en esa condición de que hemos sido, ¿verdad? Traídos al reino de Dios, pues escarmentados, ¿verdad? Hemos regresado a los pies de Cristo, pues con el escarmiento de haber pasado por ese pecado y pues haber tenido que pagar en muchas ocasiones el precio. Y lo que no pagamos, pues Cristo ya lo pagó. Entonces ustedes y yo ya no tenemos por qué hacerle caso al enemigo de un señalamiento de esa naturaleza. Nosotros somos libres en el nombre de Jesús y tan libres que podemos caminar hacia el reino de los cielos, ¿verdad? El camino que Dios ha trazado, que es Jesucristo, para llegar al Padre tranquilamente. Y vamos a venir haciendo la obra que Dios nos ponga en el camino. Amén. Dice la palabra de Dios, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Entonces, fíjense cómo la habilidad que usa el enemigo, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo acomodaron sus palabras, pero hábilmente, para reclamar que estaban apoyando y protegiendo al rey, cuando realmente nada más lo que estaban haciendo era señalar, acusar. Entonces, eso es lo que el enemigo siempre va a hacer. Dice la palabra, siendo que nos mantienen del palacio. Entonces, su ataque por medio de esta carta fue muy hábil, mis amados. Fue llena de mentiras y también, entre comillas, algunas verdades. Era cierto que Jerusalén era un pueblo con un pasado pecaminoso. Aún así, con estos exiliados que regresaron, verdaderamente era el pasado y no el presente. Sin embargo, esa verdad fue irrelevante por causa de una gran mentira. La mentira de que los judíos y los obreros de Jerusalén tenían una intención de rebeldía. Ellos no tenían en ningún momento una intención rebelde. Simplemente querían reconstruir lo que había sido destruido por el enemigo. ¿Verdad? Podemos ver nosotros que en un patrón similar, pues nuestros adversarios, Satanás y sus demonios, ¿verdad? Que son los enemigos de nuestra alma, pues a menudo nos atacan con una combinación de mentiras y verdades, porque de esa manera, mis amados, ya no tenemos la habilidad, se rompe la habilidad de poder establecer la verdad o la mentira, ¿verdad? Nos hablan de nuestro gran pecado, ¿verdad? Una acusación que usualmente es verdad. ¿Quién no conoce mi condición que yo mismo he abierto para ustedes en muchas veces? Pues obviamente yo sé de dónde Dios me rescató, de qué clase de pecado estaba yo viviendo, pero eso lo usa el enemigo para que cuando miente a través del trabajo grandioso de Jesús en mi vida o en la vida de ustedes, como que se distorsiona y por eso de repente ya no sabemos qué está pasando. Entonces, recuerden que Satanás también nos acusa delante de Dios, eso lo vemos en Apocalipsis 12:10. Él trae su reporte de acusaciones en contra de nosotros delante del gran rey y mete verdades y mentiras para, como les vuelvo a repetir, distorsionar la situación verdadera. Es como cuando, por ejemplo, si ustedes y yo mezcláramos un poco de sal y un poco de talco o de algún otro polvo, a lo mejor hasta azúcar, y la revolvemos bien, ¿verdad? Va a venir algo salado y algo dulce al mismo tiempo, una verdad y una mentira, pero cuando la tenemos junta va a ser muy difícil que podamos diferenciar una de otra. Y esto pues muchas veces trae conflicto a nuestra condición y esto pues lo único que puede mostrar es que verdaderamente pudiéramos estar haciendo algo en rebeldía en contra de Dios. Y no es cierto. Eso es la artimaña, pues lo que el enemigo usa para desestabilizarnos. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que Dios habla en nuestras vidas, mis amados. Dios dice que somos perdonados, que hemos sido libres, que Cristo pagó por nuestro pecado, que ahora somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, que tenemos una condición diferente en donde podemos echar para adelante.
en referencia a lo que Dios ha declarado de nuestra vida. Somos santos para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Amén. Bueno, pues de ahí, del versículo 17 al 23, nos dice la palabra de Dios que el rey manda a que se detenga el trabajo hasta un nuevo aviso. Entonces dice la palabra, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Entonces vemos aquí cómo la carta samaritana fue hecha en base de verdades y mentiras, como les repito, y aquí pues el rey de Persia se enfocó en la verdad de la carta, o sea, en el pasado pecaminoso y trágico de Jerusalén, y por eso en automático hace la declaración, se detiene la obra. Dice la palabra, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron. Artajerjes primero, pues notó que en los tiempos pasados en verdad hubo reyes poderosos en Judá, quienes habían tenido el poder para cobrar impuestos e imponer tributo en sus vecinos. Entonces, en su mente de Artajerjes primero, pues significaba que Judá tenía el potencial para regresar a su poderoso pasado. Y acuérdense que pues en aquellos tiempos los reyes decían, no, de que me venga a dar a que le dé, pues mejor le doy. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que ellos dominaron en todo lo que hay más allá del río, o sea, del Éufrates, recuerden. Pues acordémonos que tanto David como Salomón, pues llegaron con su dominio hasta más allá de este río. Lo pudimos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, ¿verdad? En adelante, y pues vemos cómo las fronteras del reino de Israel pues se ampliaron hasta más allá del río Éufrates. Y dice la palabra, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres. Entonces, otra vez vemos cómo la carta de los samaritanos adversarios pues tuvo éxito. Artajerjes I, rey de Persia, pues probablemente el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, pues mandó a que se detuviera la obra. Dice la palabra que les hicieron cesar con poder y violencia. O sea, vemos cómo estos adversarios pues aprovecharon a máximo el decreto del rey Artajerjes y lo usaron para detener la obra por completo, aún con el uso de la violencia, con la fuerza. En el versículo 24 dice la palabra de Dios que pues allí se nos muestra que el previo en la reconstrucción del templo en los días de Darío es considerado nuevamente. Bueno, dice la palabra que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Vemos aquí cómo a través de los diferentes tipos de tácticas mencionadas por los samaritanos en el estudio que estamos haciendo, pues estos adversarios lograron interrumpir la obra por más de 15 años, mis amados. Y aquí tenemos que resaltar un poquito la palabra entonces, porque la palabra entonces a simple vista, pues nos apuntaría al versículo mencionado anteriormente, ¿verdad? Si lo tomamos así, pero solo tendría sentido si nos retornamos hasta el versículo 5, el cual fue interrumpido por un gran paréntesis que se abre entre el versículo 6 y el versículo 23, en donde el tiempo se regresa al tiempo de Zorobabel. Y bueno, pues dice la palabra de Dios que hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, pues aquí es a donde ya se nos muestra que la obra no se detuvo por siempre. A pesar de que los adversarios atacaron por medio de una asociación subversiva y mintiendo a las autoridades, al rey Artajerjes, ¿verdad? Y aunque parecía haber tenido éxito con esa segunda táctica, pues no tuvieron victoria sobre Dios y sobre su pueblo, ya que su única victoria, entre comillas, pues fue retrasar las acciones del pueblo de Dios, pero no derrotarlo. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a entender que muchas veces el enemigo, pues sí, va a tener algunas victorias en algunas batallas que estamos, pues, teniendo. Pero quiero decirles en el nombre de Jesús que la victoria final ya está dada. Ustedes y yo somos más que vencedores en Cristo y que esto que podamos estar pasando en estos tiempos,
pues simple y sencillamente es parte de lo que Dios permite que vivamos con un objetivo muy claro, que seamos cada vez más dependientes de Dios, que nuestra fe y nuestra confianza en Él crezca y que verdaderamente nuestra asociación siempre sea con el Dios Todopoderoso, con el Dios vivo y eterno, y que hagamos a un lado todo ese tipo de expresiones que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Con esto terminamos el capítulo 4, mis amados. El día de mañana vamos a estar estudiando a partir del capítulo 5. El capítulo 5 es muy corto. Les pido que por favor lean capítulo 5 y 6 de Esdras. Aquí en el capítulo 5 vamos a estudiar acerca de cómo Dios ayuda a su pueblo, ¿verdad? Y es lo que vamos a vivir ustedes y yo, y estamos viviendo. La ayuda de Dios para nuestras vidas. Estamos en unas excelentes manos, mis amados. Hemos confiado en el único Dios vivo y verdadero, en el que va a traer siempre la victoria a nuestras vidas, a pesar de cualquier adversidad, de cualquier oposición. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Qué les parece?